días, muy buenas tardes. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto Politécnico Nacional la invitación para dar esta charla, esta conferencia titulada La discapacidad en el arte y la cultura. Me presento, soy el doctor Israel Tonatiuhlay Arellano, profesor investigador del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, docente en la licenciatura en Gestión Cultural y en la maestría, doctorado en Gestión de la Cultura de la misma casa de estudios. Bueno, este tema es muy interesante. Ha sido una temática que ha cobrado importancia en los últimos años y trataremos de explicar cuál es la relación que tiene con el arte, con la cultura y por qué de esta importancia. Bueno, aquí quiero nada más comenzar con este collage de imágenes, eh, lo cual no es reciente, ¿no? Desde hace años pues vemos a personas con diversas condiciones de discapacidad participando en toda la cuestión artística o cultural, ¿no? Desde la música, eh, la danza, las artes plásticas, y bueno, ha habido un reconocimiento mayor, ha habido una cuestión de enseñanza y profesionalización, si se me permite decirlo de esa manera, hasta lo que conocemos hoy en día, que bueno, también señalarlo, no siempre ha sido así. Si yo preguntara qué es el arte, estoy seguro que cada uno de ustedes tendría un concepto muy particular, ¿no? Obviamente, pues enmarcado en ciertas eh, concepciones, ciertas ideas, pero con la libertad, pues, de decir más o menos lo que para uno es arte. Seguimos con el concepto de qué es la discapacidad. Aquí pongo el concepto que viene en la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, que es eh, el Tratado Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, que señala cómo debemos actuar frente a la discapacidad. Y bueno, es una definición corta, bastante sencilla, bastante entendible, que habla de deficiencias físicas, una diversidad de condiciones, y lo importante es que al interactuar con diversas barreras, hay un impedimento, ¿sí? Y por lo tanto, el eliminar estos impedimentos, pues hace que seamos una sociedad más incluyente. Aquí quiero resaltar, pues, que habla la definición de estas condiciones a largo plazo. Sin embargo, bueno, podemos agregar que puede haber condiciones de discapacidad a corto o a mediano plazo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido en que si yo tengo un accidente y pues me fracturo una pierna, pues tendré una discapacidad motriz a corto plazo hasta que pues mi situación mejore, ¿no? También con el avance de la edad, pues uno comienza a tener algunas situaciones de vista, motrices, etcétera, que también se vuelven en situaciones discapacitantes. Y también por eso la situación de entender a los adultos mayores, ¿no? Obviamente, estamos hablando también de la discapacidad desde un posicionamiento conceptual, ¿no? Aquí muestro muy básicamente una línea en donde vemos que del lado izquierdo de la pantalla se ve el posicionamiento médico-biológico, ¿no? De la discapacidad, este modelo rehabilitatorio, donde precisamente el objetivo era rehabilitar a la persona, ¿no? O sea, la persona tenía que ser intervenida de alguna manera para que fuera como cualquier otra persona. Si tenía una discapacidad motriz, pues tenía que ser rehabilitado para que pudiera caminar o tener una acción motriz lo más parecido a la normalidad.
En el lado derecho de la pantalla, pues tenemos el modelo social, en donde no hablamos de una discapacidad como tal, sino de una diversidad, ¿no? Obviamente, pues hay extremos en los dos posicionamientos, en los dos conceptos, pero pues podemos quedarnos con que, primeramente, pues son personas, tienen derechos humanos y obviamente toda la sociedad pues debe de contribuir para la cuestión de inclusión de estas personas en todos los aspectos de la vida. Y algo que para mí es muy importante, no solamente hablamos de la cuestión y de la relación con el arte y las bellas artes y este tipo de situaciones, sino que es importante conocer la legislación, conocer cuáles son los derechos, porque precisamente estos son los que nos apoyan a que la cuestión de inclusión sea generalizada y lo veamos como algo que cada día es más normal o natural, si se puede decir de esta manera, ¿no? Ya decía hace un momento, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional que incluso México propuso a la Organización de las Naciones Unidas a inicios del milenio, a través de la figura de Gilberto Rincón Gallardo, y que pues tuvo eco en la Organización de las Naciones Unidas y que fue presentado como tal en la Asamblea de la ONU de 2006. Eh, como todo aparato, como todo instrumento normativo, pues tuvo que esperar hasta que eh, estuvieran más de la mitad de los integrantes de la ONU lo hubieran firmado y entonces entra en vigor en 2008. Eh, si uno lee la convención, la puede buscar tal cual, así en los buscadores en Internet, pues veremos que es una convención en donde se trata de regular o de señalar pues todos los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en la cultura, en lo laboral, etcétera, ¿no? Obviamente, pues bueno, nosotros en este momento estamos tratando la cuestión de la cultura. Y también, como una convención internacional, pues los estados miembros que firman, que la ratifican, se obligan a que su legislación pues estará lo más armónicamente posible con lo que dicen, ¿no? O sea, que no haya ninguna contradicción y se supone que por los estados deben de asegurar que lo que dice en la convención se cumpla. Por lo tanto, bueno, en México se creó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ya había una del año 2005, pero como era anterior a la convención, pues hubo una reforma grande y entonces se derogó esa reforma de esa ley de en 2005 y se creó esta nueva en 2011. Cada estado, al tratarse de una ley general, pues cada estado tiene la facultad de legislar en concurrencia con esta ley general y en cada estado pues encontraremos una ley local con un nombre más o menos cercano, pero que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, en mis líneas de investigación yo estoy más cercano al tema de las políticas públicas y la legislación para el autismo, y aquí lo pongo como un ejemplo, la Ley General de Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, que también tiene su parte de normatividad en los diversos aspectos de la vida, incluyendo el de la cultura. Sin embargo, bueno, aunque está todo este aparato normativo que puede ser más o menos conocido, está la cuestión de la sensibilización. Si nosotros no tenemos sensibilización, no somos sensibles ante las diferentes condiciones de discapacidad, pues no importa que haya una, dos, tres, 100,000 normatividades al respecto, ¿no? Y comienza pues conociendo cuáles son los tipos de discapacidad, ¿no? Desde la discapacidad
más notorias, más conocidas, como la visual, la auditiva, la motora, la mental intelectual, la psicosocial, y bueno, también esto nos lleva a la manera en cómo nos referimos a ella, ¿no? Aquí hago un paréntesis, me causa pues interés cuando escucho conversaciones y que ahora nos referimos a las personas con discapacidad de una manera. Tenemos conceptos pues que se han usado desde hace años, que ya han caído en desuso y que a veces se siguen utilizando, pero la postura no está en qué estamos diciendo sobre la discapacidad, sino en el concepto que utilizamos, ¿no? Eh, Tenemos que decir hoy, pues es una persona con discapacidad y más específicamente qué tipo de discapacidad, si es una persona con discapacidad visual, con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, pero si yo de repente dijera, pues sí, es que la persona está discapacitada, quizás otra persona de repente diga, bueno, pues ¿cómo que esta persona está a favor de los derechos de las personas con discapacidad y promoviendo sus derechos si ni siquiera sabe decir bien o referirse a ellos bien? Y entonces la discusión se va por cómo lo estamos nombrando en lugar de las acciones que yo estoy realizando, ¿no? A lo mejor digo, pues sí, una persona cieguita, sí, y bueno, tendré la misma crítica anterior, sin embargo, no se está viendo si al contrario, ¿no? Si soy una persona activista en este sentido y he dedicado gran parte de mi labor a la defensa de las personas con discapacidad visual, pero como ya dije, cieguito, cieguita, bueno, ya ahí se desvió toda la acción hacia la forma en que me estoy dirigiendo, ¿no? Bastaría con, pues, decirle a alguna persona, no, bueno, ya no se dice cieguito, ya no se dice cieguita, ya no se dice discapacitado, ya no se dice persona con capacidad especial, se dice, pues, persona con X discapacidad y en particular, pues, a lo mejor, tal vez ni siquiera dirigirnos a la discapacidad, sino pues, dirigirnos a la persona por su nombre, ¿no? Eh, Bueno, entramos ahora sí a lo que son los derechos culturales de las personas con discapacidad. En este artículo 30, inciso C de la Convención, habla primeramente de las cuestiones de acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues entendemos que esta cuestión del acceso pues siempre ha sido una de las primeras barreras, ¿no? Y que como digo, año con año pues se ha ido disminuyendo afortunadamente, ¿no? Sin embargo, pues también seguimos contando con espacios que no están adecuados o con espacios que nos niegan este acceso, ¿no? Entonces, la cuestión de la accesibilidad arquitectónica, pues es importante en aquellos lugares que lo permiten, ¿no? Porque, bueno, también encontraremos edificios históricos en donde están protegidos por otra normatividad y que a veces es muy complicado hacerles alguna adecuación arquitectónica y por eso vemos en algunas ciudades pues edificios históricos en donde sí tiene un elevador, pero está por fuera, por la calle, y a veces nos preguntamos por qué por dentro no, y pensamos que es motivo de discriminación, pero no, o sea, es porque precisamente ese edificio está protegido y obviamente tiene también que tener la menor intervención posible, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una cuestión en donde los arquitectos pues tienen que hacer ingeniársela de alguna manera para poder hacer a un edificio de ese tipo accesible. Eh, y bueno, ya hablando de nuestra ley general de inclusión para las personas con discapacidad, en el artículo 4, en el párrafo 3, nos encontramos con las acciones afirmativas y positivas como apoyos de carácter específico destinadas a prevenir o a compensar desventajas, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué a las personas con discapacidad o de algún otro grupo vulnerable, por qué les damos una atención especial si se supone que son ciudadanos como todos y la Constitución pues, los protege y les da derechos de igual manera? Pues sí, pero se trata de precisamente de personas de grupos vulnerables que históricamente habían sido rechazados o habían sido desatendidos y entonces ese compromiso histórico se está saldando, por decirlo de alguna manera, creando estos apoyos para compensar esas desventajas históricas, ¿no?
Entonces es por eso que vemos pues que las personas indígenas, las personas con discapacidad, otro tipo de personas de grupos vulnerables, pues entonces tienen estos mecanismos compensatorios por toda esta deuda histórica, ¿no? Y aún así, pues todavía siguen estando en rezago muchos de ellos, ¿no? Eh, y bueno, yo mencionaba que en mi caso particular, en mi línea de investigación, está esta cuestión de la política pública para las personas con la condición del espectro autista, y en el artículo 10, numeral 18 de esta Ley General de Atención y Protección de las Personas con Condición del Espectro Autista, pues también viene que ellos tienen derecho al disfrute de la cultura, ¿no? De las distracciones, del tiempo libre, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, yo les comentaba, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? En los cines, sobre todo de estas grandes cadenas, pues ahora podemos ver que hay un espacio destinado para las sillas de rueda, por ejemplo, ¿no? Eh, Pongo otro ejemplo, de empresa Cinépolis, ¿no? Que antes de la pandemia comenzó a hacer un proyecto que, si bien no en todas las ciudades, comenzó en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, se fue extendiendo a otras, a Querétaro, a San Luis Potosí, en donde al mes pues presentaba una de estas películas taquilleras y lo abría como una función incluyente, ¿no? Quizás a lo mejor, si recordarán, en algún momento antes de la pandemia, por ahí estaban los anuncios de las funciones incluyentes. Y bueno, en la cuestión del espectro autista, pues se sabía que en esa sala pues habría personas con esta condición, y entonces la luz estaba tenue, el sonido un poco más bajo, el aire acondicionado no tan fuerte, eh, había una persona pues de los empleados en la entrada de la sala. Podíamos ver a niños corriendo de repente por en medio de los pasillos del cine, o alguno con alguna estereotipia. Y bueno, sabíamos las personas que íbamos a esa función en particular, que era una función incluyente y que esas eran las condiciones del público que asistía, ¿no? También hubo para alguna discapacidad como la auditiva, donde les daban una tablet y entonces ahí iban apareciendo los subtítulos de lo que se iba hablando en la película. Entonces, bueno, son esfuerzos que se comenzaron a hacer, obviamente impulsados por algunas organizaciones civiles, pero pues con la pandemia y con el cierre de los cines, pues el programa terminó, y ahora que hemos regresado a esta nueva normalidad, no se ha vuelto a integrar este programa, ¿no? Ya sería pues cuestión de averiguar por qué. Quizás uno de los argumentos sea que pues los cines se están recuperando de este año y medio que estuvieron cerrados o con una audiencia baja, pero bueno, es hora de volver a exigir esos derechos que ya se habían ganado antes de la pandemia. Y aquí entramos también entonces a tres concepciones de gestor cultural, ¿sí? Bueno, también nos ayuda a entender cómo es la acción cultural, ¿no? Primeramente, un gestor cultural como organizador de actividades, tal cual, en donde intervienen los lenguajes artísticos, su logística y la operación y promoción y difusión, ¿no? Incluso, pues es una concepción válida, es una acción válida. Podemos tener a alguien que está estudiando gestión cultural y que lo que le interesa es poder optimizar el museo de su ciudad, que tiene 3, 4 salas, y bueno, ese es su objetivo y es bastante válido, ¿no? Eh, un segundo concepto es como mediador cultural, donde se identifican problemáticas, se crean estrategias de mediación y donde se impulsa la formación de públicos y fomento a la creación. Esto es muy importante porque primeramente se debe precisamente de identificar esas problemáticas, ¿no? Y no quizás llegar como en otros tiempos, o incluso como todavía en algunos lugares se hace, llega el gestor cultural o llega el profesional de la cultura diciendo: a este lugar le falta esto, ¿no? Sin antes haber hecho pues un diagnóstico adecuado, ¿no? Eh, También sigue habiendo, ¿no? Y el tercer concepto de gestor cultural es aquel que soluciona problemas y necesidades
donde se analizan problemáticas, se crean estrategias diferenciadas y se llega a la ingeniería de lo cultural, ¿no? O sea, es un peldaño más en esta cuestión de mediación, en esta cuestión de acción, en esta cuestión de apoyo a las comunidades, en donde, bueno, pues se tiene el ideal, la ambición de que todo gestor cultural más bien se enmarque en este tercer concepto, más allá pues del interés del primero o del segundo. Entonces, como vemos, nos podemos encontrar estos tres perfiles en la cuestión de la cultura y del arte, ¿no? Vuelvo a repetir, el primero, pues, como aquel organizador que llega a montar una exposición, a promover una obra de teatro, a promover algunos talleres culturales, a alguna comunidad, algún barrio, algún pueblo, alguna pequeña ciudad, y decimos, es completamente válido, ¿no? Otro pues que llega más a la cuestión de mediación, ¿sí? Tratando pues de organizar ahí la cuestión cultural, y bueno, la que tiene que ver con solucionar problemas y necesidades a través de la acción cultural, ¿sí? Y bueno, precisamente, ¿cómo se relaciona esta cuestión de la acción cultural y la comunidad? Primeramente, cuando vemos a la comunidad como destinataria, ¿no? Bueno, yo voy a llevar una obra de teatro a esta comunidad y tengo mis propios objetivos y mis propias justificaciones. Bueno, yo voy a llevar esta obra de teatro porque tiene que ver con un problema tan importante como lo es la la drogadicción, y entonces esta obra de teatro pues habla sobre la problemática y lo llevaré pues como algo de difusión a esta comunidad, ¿no? O sea, la comunidad es la destinataria de esta acción cultural. Pero también la comunidad puede ser objeto de estudio y de intervención, más ahora en los posgrados de gestión cultural, en donde no solamente estamos por la cuestión de la intervención, sino por la investigación en diferentes temáticas, y finalmente la comunidad como protagonista, ¿no? La comunidad sí requiere al gestor cultural tal vez como este mediador, pero no como el gestor cultural como el protagonista, sino la comunidad y el gestor cultural integrándose a esta comunidad y dando sus conocimientos para que los objetivos de la comunidad se lleven a cabo. Entonces, bueno, vemos esta acción cultural cómo puede darse, ¿no? Yo me preguntaría que, bueno, habría que ser muy autocríticos cuando las instituciones realizan sus programas culturales, ¿no? Sus programas de acción cultural, semanas culturales, con el nombre que se les denomine, cómo toman a la comunidad, ¿no? Nada más como destinataria, les decimos, pues les vamos a traer una exposición de pintura, aparte les vamos a traer una obra de teatro y una obra de danza, bueno, diversificamos esta oferta nada más, ¿sí? O los hacemos partícipes, les apoyamos para que sean ellos los protagonistas, o sea, ¿cómo lo hacemos, no? Y valdría pues preguntar cómo lo hace el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? Bueno, aquí llegamos a otro collage de imágenes y los creadores con discapacidad, ¿no? Algunos muy conocidos, que bueno, últimamente se les ha dicho que tienen alguna condición de discapacidad, como lo es Woody Allen, como lo es Anthony Hopkins, que se ha dicho que son Asperger, ¿no? Obviamente, pues el talento de Woody Allen, pues no está a duda, ¿no? Anthony Hopkins, pues se dice que escribió, compuso más bien una melodía que Andrew Rue la toca en algunos conciertos, ¿no? Pero bueno, vemos otros creadores, ¿no? El propio Van Gogh, que se decía que tenía alguna discapacidad y por eso pintaba de esa manera. Podemos observar al centro, arriba, una obra de eh, teatral, donde participa una persona con discapacidad. Abajo a la derecha, a la izquierda de la pantalla, pues una pintora también con otra discapacidad. Y al lado derecho abajo está una persona que lo vemos a simple vista con una ceguera por los ojos, que pues ella es concertista en piano, y también habría que decir que pues ella es licenciada en gestión cultural, fue estudiante de nuestro programa de licenciatura
hace algunos años, se graduó como el promedio más alto de su generación. Ella tiene sordoceguera, nada más con un implante coclear puede escuchar el 25% de uno de sus oídos. Y bueno, ahorita está trabajando en el sistema de universidad virtual, en la biblioteca del sistema de universidad virtual, apoyando todas las cuestiones de accesibilidad. Entonces, bueno, además de ser artista, pues también sigue apoyando en estas cuestiones en el sistema de universidad virtual. Pero también tenemos los públicos con discapacidad, o sea, no solamente estos programas donde apoyar a los creadores y dar oportunidad a los creadores, abrir programas para los creadores, fomentar la creación de estas personas con diferentes condiciones de discapacidad, sino también ver qué pasa con los públicos con discapacidad, ¿no? Volvemos a lo mismo de la normatividad que decíamos hace un momento, es que todo el mundo conozca cuáles son sus derechos, que la cuestión tanto de la producción cultural y artística como del goce de las obras artísticas, pues son un derecho ya hoy, ¿no? No es porque ahora seamos más modernos o porque ahora seamos comprensivos. Bueno, primeramente es un compromiso internacional del Estado mexicano y de todas sus instituciones que tiene que ver pues, con las educativas, con las culturales. También se tiene pues que ver esta cuestión que decíamos hace un momento, los ajustes razonables y los ajustes arquitectónicos, ¿no? Obviamente muy importante estas redes de apoyo, ¿no? Para los públicos con discapacidad, porque podemos decir, pues sí estamos ofreciendo, sí tenemos oferta para artística para las personas con discapacidad, pero pues no vienen. Bueno, ¿qué pasa con las redes de apoyo? ¿Cómo se mueven a ese lugar? ¿Se les facilita? ¿No se les facilita? Va más allá pues también de la simple evento cultural en un local, ¿no? Y yo creo que lo más importante pues sería esta alfabetización para la inclusión, que como dijimos hace un momento, comienza con la cuestión de la sensibilización, de la empatía, o sea, entender que la discapacidad es real, realmente es una, aunque es un poco fea la palabra, o sea, es una deficiencia física, pero lo importante es que con las actitudes, con los programas, con las políticas públicas, con la cuestión arquitectónica, pues obviamente esas barreras se van eliminando y estas personas pueden participar en pleno, como todos nosotros, ¿no? Y aquí quiero poner un ejemplo de la red de museos para la atención a personas con discapacidad, que también pues sabemos que la mayoría de estos museos están en la Ciudad de México y algunos fuera, en algunas de las ciudades capitales de los estados, ¿no? No es una red que, bueno, ya sea como a nivel nacional y que cubra todos los recintos museísticos del país, pero bueno, estamos empezando o se está empezando con una labor muy, muy interesante. Aquí quiero poner el ejemplo del proyecto Museos Amigables con el Autismo, o quizás ya podemos llamarlo programa, porque pues se está llevando a cabo desde hace un par de años en diferentes museos de la Ciudad de México. Esta fue una propuesta gestada por especialistas del Centro Integral AUNAR, que es un centro que se dedica a la atención de personas con la condición del espectro autista, y que el objetivo fue sensibilizar y capacitar a estos profesionistas, estos empleados de los museos, en estos espacios recreativos y culturales, ¿no? Ahí podemos ver, entre ellos pues está la biblioteca La Voltereta, la Biblioteca Pública Carlos Fuentes, el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Arte, el Museo del Estanquillo, y, y bueno, de seguro a la fecha otros más se han sumado, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, más allá de que pues varios museos ya también han creado obra, han replicado obra para que pueda ser tocada, ¿no? Para las personas pues con discapacidad visual, por ejemplo, estas réplicas de pinturas con relieves, ¿no? O réplicas de piezas escultóricas, ¿sí? O estas
aparatos con audio o tablets que van explicando lo que se está viendo, pues también se veía que es muy importante la capacitación y la sensibilización del personal, sobre todo en este tema del autismo, ¿no? Donde esta discapacidad psicosocial pues tiene unas características especiales, entonces había que capacitar a estos empleados de estos recintos y han tenido muy buenos resultados, ¿no? Bueno, estas acciones, obviamente, primero se tenía que ver con la accesibilidad a los recintos, ¿sí? No por no ser una persona con discapacidad motriz, no tienen problemas de accesibilidad las personas con autismo, entonces también era muy importante ver esas otras cuestiones, ¿no? Y bueno, la cuestión también de que sean espacios no solamente para ir y ver o escuchar la explicación de una obra pictórica o escultórica, sino que fueran también recintos y lugares donde uno podría ir a aprender y a estar en contacto con la obra, ¿no? Y estoy pensando pues en esos talleres, en estos recintos, ¿no? Donde a lo mejor se trabajaba con barro, con plastilina y tratando de emular ciertos modelos arquitectónicos, ¿no? O pintar algunas cuestiones, etcétera, ¿no? O sea, además de estar ahí tratando, pues, de entender el uso de los colores, el uso de elementos como el barro, ¿no? Etcétera, bueno, se convertía o se han convertido en lugares educativos y no solamente, pues, en este caso para personas con autismo, sino pues para un público en general, ¿no? Y bueno, todo esto es lo que hizo es lo que se ha hecho en esta red. No pierdan la oportunidad de cuando vayan a alguno de estos recintos, poner atención en cómo es la actitud de los empleados, cómo están capacitados para atender a personas con discapacidad, ¿sí? Y bueno, ahí podremos verlo directamente. Sí, la cuestión de la señaléctica también es muy importante en estos recintos, ¿no? Y como decía, o sea, de repente son acciones que se realizan o se dedican para personas en particular, en este caso, pues para personas con autismo, pero que obviamente todo mundo las entiende, ¿no? Si yo veo una señal un pictograma de no correr, bueno, entiendo que es no correr, si está una con un alimento y tachado, bueno, entendemos que no se puede ahí consumir alimentos, ¿no? O si vemos una silueta de una cara con un dedo así, bueno, entendemos que es silencio y lo entendemos todo, no nada más las personas con autismo, ¿no? Si vemos una cédula con una letra más grande, con un lenguaje sencillo, pues obviamente también lo entendemos todos y no nada más está dirigido a personas con una debilidad visual o con otro tipo de discapacidad. Entonces, bueno, son estas acciones que se van llevando a cabo para la inclusión. Finalmente, pues aquí está parte de la bibliografía que hemos usado para este trabajo y pues yo quedaría a sus órdenes pues para continuar hablando con este tema. Quise abordar esta situación desde la cuestión de lo normativo, desde lo que nos permite la normatividad, más allá de la simple creación artística o los derechos que tienen tanto los artistas como los públicos con discapacidad, sino por qué tienen esos derechos, dónde está la fundamentación y que veamos que, bueno, no es porque somos buena onda, no es porque somos progresistas, sino porque es un compromiso y además la cuestión de la inclusión tenemos que ver todos y es como parte de nuestro desarrollo y de nuestro avance como sociedad y como civilización. Muchas gracias y hasta la próxima.